Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 33, por favor. Hechos 13, 33. Así es. Es un versículo ahí metido en toda esta historia que Pablo está contando en la iglesia, entre la gente de Antioquía. A ver si es ese. Creo que no. Es 36, es el 36. Sí, esa es. Léalo conmigo. Dice, 1, 2, 3, dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos. No, perdón, ya me la cambiaron. Es el 36, dice, porque, 1, 2, 3, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, o sea, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, o sea, es decir, su cuerpo se desintegró. Eso quiere decir la palabra corrupción ahí. Entonces, ¿qué hizo David? Sirvió al propósito de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su generación. ¿Qué hizo en su generación o con su generación? Sirvió. ¿Sí? Y la palabra servir en griego significa eso, servir. ¿Sí? Tengo en mi corazón, en mi mente, compartirle lo siguiente. Estábamos el fin de semana, yo no sé cuántos de ustedes asistieron al foro de la familia y la vida. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir? Fue un foro magnífico. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar comiendo con uno de los oradores, el pastor Gilberto de Calacoaya, en el Estado de México, y la verdad es que me dejó con la boca abierta y me bendijo muchísimo, me desafió, me animó, o sea, sin hacerlo intencionalmente lo hizo. Yo la verdad lo estaba escuchando y wow, dije, este señor de veras tiene algo de Dios muy tremendo, pero sus historias me impulsaron mucha fe a lo que Dios está haciendo en el mundo. Y él es uno de los hombres o representantes de la iglesia evangélica en todo el país que están peleando en términos de lo legislativo en la Ciudad de México, en el Congreso del país o en el Senado, por luchar contra todas las iniciativas contra la vida, o sea, pro aborto y contra todo este asunto del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Es un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente, junto con otros están haciendo un frente muy impresionante. Están ahí al pie de la lucha, están peleando, están alzando la voz, representándonos a miles o millones de mexicanos o de cristianos o de evangélicos que están en el país, que a veces somos medio callados y no decimos nada. Y la verdad es que me quedé muy impresionado. Y pensando en eso, pensaba al mismo tiempo en David, acerca de lo que él hizo en su tiempo, en su generación. Ahora, en el tiempo de David, en su generación, se peleaba ¿cómo? Con espada, ¿verdad? Escudos, ondas, piedras y cosas por el estilo. Los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado, ¿sí? Y ahora nos toca a nosotros servir en esta generación, o servir a esta generación. Ya no peleamos de esa manera. Él lo hizo y lo hizo muy bien a su generación, ¿verdad? Pero ahora nosotros vivimos en una generación completamente diferente, que piensa diferente, que está llena de tecnología, que está llena de posmodernismo y de muchos otros elementos que hacen característica a nuestra generación. El punto es que si nosotros vamos a servir a nuestra generación. Y para muchos de nosotros, tu generación son tus hijos. Para algunos de nosotros, tu generación son tus compañeros de escuela, tu generación son tus amigos, ¿verdad? Más chicos o más grandes. Para algunos de ustedes su generación es su propia familia. Para algunos de ustedes su generación pues son tal vez otros matrimonios. Yo no sé cuál sea el punto en el que para ti generación significa, porque generación no significa solamente gente joven o con ciertas características, abarca a todas las personas, pero en el ámbito donde nosotros estamos y vivimos y nos desarrollamos todo el tiempo, toda la semana, cada día, cada mes y cada año de la vida. Ahí Dios nos puso, y la pregunta es, ¿vamos a servir a nuestra generación como David lo hizo? ¿Al propósito y a la voluntad de Dios como David lo hizo?
Porque creo que primero tenemos que descubrir el propósito de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios para poder servir a esa generación. ¿Estamos de acuerdo? Pero de eso se trata tu vida, de eso se trata mi vida. Servir a la gente, servir a las personas y ver cómo les ayudamos a que el propósito y la voluntad de Dios se lleve a cabo en sus vidas a través de mí. Diga conmigo, a través de mí. Sí, y me encanta eso que David hizo. No solamente fue el gran rey y tuvo grandes logros, aunque eso es muy importante en términos del plan de Dios, pero él se abocó, encontró cómo le hago para servir a este pueblo, cómo le hago para ayudar a esta gente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo le hago para servir a mis hijos? ¿Cómo le hago para servir a mi pueblo? ¿Cómo le hago para servir a mi familia, a la gente a mi alrededor, a mis vecinos? ¿Cómo les ayudo a conectar con Dios, con los propósitos de Dios? ¿Están conmigo? ¿Sí? Y descubrir cuál es nuestro papel, cuál es nuestra posición dentro del esquema y el propósito de Dios. ¿Sí? No levante la mano, pero ¿cuántos saben un poquito o algo de su papel en medio de eso? Porque a veces uno se puede perder. Uno dice, ok, yo asisto a la iglesia el domingo, qué padre, qué buena onda, las reuniones están chidas y toda la cosa, pero perderme en cuál es el propósito y el papel que me toca a mí jugar dentro de lo que Dios está haciendo, del propósito de Dios ahora con nosotros, a través de nosotros. ¿Sí me capta la diferencia? Y a veces uno se puede perder en el quehacer, en el afán de muchas cosas, o de reducirlo a reuniones, 1 o 2 reuniones cristianas entre la semana de una iglesia evangélica como esta, y reducirlo a eso y ya, y olvidarme del propósito de Dios, donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha colocado a mí en la vida. Y eso es muy común entre las personas y no queremos que eso pase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dios nos habló al principio del año respecto a la música y las canciones. Estamos dando pasos, hemos dado pasos al respecto, y ahora esta semana nos toca grabar las voces y hay una producción detrás de eso, ¿verdad? Porque estamos descubriendo parte de nuestro papel en relación al propósito de Dios a través de nosotros en Durango, en Betel, para el resto del planeta. ¿Sí? Y nos estamos metiendo a eso, nos estamos abocando a eso, poniendo dinero, poniendo esfuerzo, poniendo tiempo y un montón de cosas. ¿Cuántos le quieren entrar al propósito de Dios? Como 3 nada más. Dios mío, ¿cuántos le quieren ser parte del propósito de Dios? Ok, fantástico. Platicaba yo ayer con Nolita, que estuvo compartiendo en el desayuno. Amo a esa mujer porque es una mujer de Dios y siempre tiene algo que decirte. Y entre las muchas cosas que me estaba comentando, ella es escritora de libros, está por publicar su 3º o 4º libro, no me acuerdo. Su hijo mayor estudió en la universidad en Nashville, Tennessee, una carrera así súper padre sobre producción cinematográfica, guiones y todo el asunto. Y una de nuestras ideas es levantar aquí un grupito de guionistas, ¿sí? O sea, una comunidad artística. Y para el fin de año vamos a montar otro musical. O sea, sí sabe eso, ¿verdad? ¿Sí? Y necesitamos escribir canciones, necesitamos escribir un guión, etcétera, etcétera, o guiones. Y ya hablé con Nolita. Nolita, nos vamos a conectar por vía Skype o Skype, como se diga, ¿verdad? Y luego con su hijo, que tiene toda una carrera desarrollada, nos va a dar, los que quieran entrarle, ¿verdad? Un curso sobre cómo escribir guiones, etcétera, etcétera. Ya Jorge Piciruso ya me hizo un plan para una mini academia de música, y Bernardo a ver si le entra también para que nos ayude, porque Bernardo, el señor que está aquí, el guapo de bigote, toca el acordeón, toca el bajo, toca la puerta, toca el bandolón, toca de todo. La semana pasada estaba con Vero diciéndole las armonías que debería cantar. O sea, es muy bueno, porque queremos levantar una comunidad artística que bendiga a las naciones. Amén. ¿Sí? Entonces,
Porque hemos descubierto el propósito de Dios, o parte de ello, no es todo, ¿verdad? Es una parte de la música, otros son los musicales, otros son los guiones y otros, quién sabe qué tanto más Dios nos ponga en la mente. Pero ¿cómo nos involucramos con eso? Porque hay que servir a nuestra generación. ¿Sí? Dios me puso no para servirme a mí mismo, sino para servir a los demás. ¿Sí? Dígale a su vecino, me puso para servir a otros. ¿Sí? Ahora, esta gente que les platicaba del foro de la vida y la familia, pues son la gente que está peleando ahí y con las leyes y con muchas cosas, muchos argumentos. Y uno puede decir, uno los escucha y uno puede decir, wow, qué tremendo lo que ellos están haciendo, lo que están haciendo y diciendo, ¿verdad? Frente a senadores y diputados. Y uno puede decir, wow, qué tremendo, es la gracia de Dios. Sí es la gracia de Dios, mi hermano. Pero es gente que se ha fajado los pantalones. Y ha dicho, voy a servir y de esta manera a mi país, y de esta manera a mi gente, de esta manera a la iglesia, y voy a levantar la voz, y voy a usar las leyes, no me voy a callar, y voy a hacer las cosas que se necesitan hacer. ¿Sí? O sea, sí es la gracia, definitivamente Dios abre puertas, pero es gente que toma la batuta, toma el desafío y ¡pum!, se lanza a hacer las cosas. ¿Me explico? Y de hecho, si no me equivoco, ayer le lanzó el reto a la gente que estuvo ahí. Les dijo, hermanos, les dijo a los pastores, todos ustedes deberían tener una escuela para educar a la gente, porque el problema es la educación de este país. ¿Sí? Levanten una escuela. Y ya hemos platicado un poquito. Hay algunos 2 o 3 que están interesados en levantar la escuela. ¿Quién sabe? Yo espero que para el año que entra ya tengamos una escuela aquí. Porque hay que servir, hay que educar, hay que formar a la gente, que está bien torcida la cosa por todos lados, ¿a poco no? O sea, grueso, no me voy a meter al tema de la educación sexual, pero la cosa está muy chueca, muy torcida por todos lados. Necesitamos escuelas, ¿sí? Y por lo menos nosotros podemos levantar una entre nosotros. ¿Están conmigo? Sí, entonces la gracia, el favor de Dios, no la que es para salvación, está sobre los que se lanzan en la vida. Los que toman desafíos, ¿sí? Edwin Cole, que fue un escritor ya antiguo, yo tengo algunos de sus libros, me tocó verlo en vivo en Ciudad Juárez hace muchos años, un hombre ya mayor. Él dijo, madurez viene con la aceptación de responsabilidad. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar responsabilidad para tomar el papel que les toca en esta generación? Porque se requiere madurez. Madurez no viene con la edad, ¿sí? No se adquiere porque uno avanza a los 40, 50, 60 o por alguna otra razón. Madurez viene porque uno acepta responsabilidad en la vida. Y yo dice, yo tomo mi papel, yo tomo el bando, yo tomo la bandera, yo me lanzo. No andan detrás de mí, no andan ahí arriándome. No, dice, yo camino con esto, yo me parto la vida, yo me parto la frente y con el sudor de mi frente yo le echo ganas y yo me peleo, yo alzo la voz y yo hago lo que tenga que hacer, porque yo quiero servir a mi generación para el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren realmente madurar? Ahora piénselo, porque si usted y yo no hemos aceptado responsabilidad respecto al propósito de Dios, hay muy poquita madurez. Y Dios quiere darle mucha madurez a nosotros. Que seamos gente bien madura, en serio. Padres, madres, jóvenes, bien maduros. ¿Cuántos de ustedes trabajaron desde muy chiquitos? ¿Cuántos de ustedes les tocó lo mismo que a mí? Más o menos. Porque la circunstancia, la vida, la pobreza, yo no sé. ¿Cuántos? ¿Verdad que uno madura mucho cuando uno le dieron responsabilidades de niño? ¿Verdad que sí? A ver, levante la mano otra vez para... No vi. A ver si son maduros, a ver. Más o menos. Ahora, no se sientan mal los demás, ¿eh? O sea, estoy diciendo que simplemente las circunstancias nos tocaron así, pero uno tuvo que madurar desde muy morrito, desde muy chiquito, ¿sí o no? Le tuvo que entrar a los camotazos y uno tuvo que aceptar responsabilidades que uno no quería en ese momento, pero había que entrarle. Y cómo ayuda mucho, cómo madura la gente cuando la gente acepta responsabilidad. Y hablando en términos del Señor, hablando en los términos de los propósitos de Dios, Dios quiere darte responsabilidad. ¿Sí?
y que tú la aceptes, porque no se te va a imponer, tú la aceptas, tú dices, órale, yo la agarro, yo la tomo, ¿sí? Nadie lo va a hacer excepto yo. Nadie va a tomar mi papel, ni mi lugar, excepto yo. Y lo voy a tomar con mucho gusto, con la propia iniciativa, con la propia voluntad. No me la va a imponer el pastor, no me la va a imponer no sé quién, ¿verdad? Mi papá, mi mamá o quien sea. Yo la acepto y con mucho gusto. ¿Será usted uno de ellos? Porque no hay otra manera en que lo que David hizo, o lo que muchos otros, o como esta gente en el DF, en la Ciudad de México está haciendo, va a suceder a menos que uno acepte la responsabilidad. Algunos estarán en el ámbito de la ley, algunos en el ámbito del arte, algunos en el ámbito, no sé, empresarial, algunos en el ámbito, yo no sé qué cosa. La pregunta es, ¿aceptarás responsabilidad? Escuchaba el otro día a alguien popular diciendo lo siguiente: Dios no quiere darte un resultado, Dios quiere darte una responsabilidad. ¿Sabes que mucha gente busca a Dios por el resultado que le puede dar Dios? O sea, por la bendición, porque si me va bien, porque si Diosito me protege, porque si Diosito me da alguna cosa. Y no es que eso sea malo, pero más que darte un resultado, Dios para ti, Dios quiere darte una responsabilidad. ¿Sí? Dios quiere que tú te hagas responsable de tu matrimonio, que te hagas responsable de tus hijos, que te hagas responsable, ayúdeme, de tu escuela, de tus calificaciones, de tu trabajo. ¿Me explico? Porque mucha gente luego, oiga, pues ayúdame, ¿verdad? Resuélvame, arregle mi matrimonio, arregle la vida de mi hijo, de mi hija, arregle mi rollo adentro. Usted hágase responsable. Dios está buscando darte la responsabilidad de que tú mismo tomes el control y el gobierno de tu propia vida, de tu propia mente, de tu propio corazón, de tus propias emociones. Yo sé que no les emociona, pero es la verdad. ¿Sí me explico? Queremos que, yo sé, ¿verdad? Que la iglesia o el evangelio o el cristianismo nos resuelva todo. No, no. Dios te da la responsabilidad a ti y quiere dártela para que tú lo resuelvas. Para que tú le entres a los trancazos y tú arregles las cosas. Amén. Diosito, ¿verdad? Quiero, Señor, ¿verdad? Necesito que me, no sé, necesito que me des un trabajo para que pueda ganar tanto, yo no sé qué, pero se la pasa sentado en la casa viendo televisión, viendo Netflix. O sea, ¿eso va a suceder? No, por supuesto que no. No va a tener un buen trabajo, no va a ganar el sueldo de sus sueños. No va a suceder. Se necesita gente que acepta responsabilidad y que pueda madurar. ¿Está bien? Sí. Entonces, quiero platicarle algunas historias muy interesantes. ¿Sabes que me decía este hermano que hace algún par de años estaban en un salón con el presidente en turno, que era Peña Nieto? Había un grupo de pastores o de ministros. Entre ellos había una persona que es de Finlandia, un europeo, pero que vive en México hace años y ama México. Y le echaron algunas. Peña Nieto solamente escuchó lo que ellos decían, lo que ellos estaban hablando. Estaba abierto y el presidente no dijo nada. Pero dice que la intervención más sobresaliente y que le pegó el clavo fue este hombre. Y le dijo a Peña Nieto: ¿sabe qué? Se ve que usted no entiende bien la historia o no la ha leído muy bien. Pero le dijo: ¿sabes qué? Estaban hablando acerca del aborto, acerca del matrimonio igualitario y toda esta ola de asuntos respecto al homosexualismo, lésbico, gay, ¿qué más? ¿Cómo se dice? LGTB. Todo ese tema, ¿no? Y este hombre dice que empezó a hablar y dijo: mira, déjate platicar toda la historia, le dijo al presidente. Él dice que en Finlandia, hace 50 años aproximadamente, pues trataron de controlar todo el asunto de la ¿cómo se llama? Los bebés, de natalidad, se me fue la palabra. Entonces dejaron de tener hijos, ¿verdad? Y los europeos se dedicaron a vivir la vida a gusto, a viajar, ¿verdad? Tienen una buena economía y Finlandia es un buen país.
etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la tasa de natalidad pues, bajó muchísimo y de repente se encontraron que Finlandia se empezó a hacer un país viejo. Ya no había niños en las calles, ya casi no había jóvenes en las calles, nadie quería tener hijos porque pues, los niños son un estorbo y ay no, ¿verdad? La vida es más cómoda sin ellos, etcétera, etcétera. Así que Tavo y Dalet, por favor, tengan 3 para arriba, ¿ok? Esa fue la cápsula pastoral para usted. Pero no es que me acordé de la pareja. Y ¿qué estaba diciendo? Entonces, pues resulta entonces que eso, pasaron los años y entonces como no había niños, empezaron, vamos por así decirlo así, a importar niños de otros países, principalmente de África. Y con los africanos entraron los musulmanes. Y entonces se abrió la puerta a todo este asunto de la migración y se empezó a llenar de musulmanes y de gente de otros países. Y entonces, al hacer eso, al abrir las puertas, porque como ellos ya no tenían hijos, tenían que venir otros y tener hijos para que hubiera niños, entonces se le abrió la puerta al terrorismo y ahorita es un problema, no el terrorismo en Europa, no solamente en Finlandia. Una decisión de un grupo de gente hace 50 años terminó ahora en un problema de terrorismo. Sí. Lo mismo pasó en China. En China pasó más o menos algo similar al asunto de la natalidad, al control natal. Y solamente podían tener, hace 50 años, solamente varones. Hace 50 años más o menos fue cuando se inventó, no sé si estoy mal informado, el asunto de ¿cómo le llaman? Se me van las palabras. El ultrasonido fue cuando comenzó a surgir el asunto del ultrasonido. Entonces, en China, cuando hacían un ultrasonido y veían a una niña, aborto. No querían niñas en China y empezaron a asesinar a todos los bebés que eran niñas. Y solamente hombres, solamente hombres, solamente hombres. Lo que resultó de esa decisión del gobierno, de un grupo de gente en la política, resultó que entonces solamente había hombres y hombres. Y empezaron a traer niñas y mujeres de otros países, Camboya, Vietnam. Y entonces compraban o rentaban a una de esas niñas, ¿verdad? Y entre 7 hombres que eran solamente hijos o amigos o lo que sea, empezaron a violar y a usar a esta mujer o a esta niña para su cuestión sexual. Te imaginarás lo horrible y lo doloroso que eso era para esas personas. Y así sucedió. Pero como una niña, una jovencita para 7 no era suficiente para satisfacer sus deseos sexuales, entonces, pues, como dice la Escritura, se despertaron, ¿verdad? Los deseos pecaminosos y lasciviosos. Ya no era con la niña y no era suficiente. Entonces, hombres con hombres. Y empezó a surgir el homosexualismo muy fuerte en China. Sí, una decisión. Y ahora China lo que está haciendo es que está buscando la manera de tengan hijos y está incentivando, no me acuerdo exactamente cómo, para que las familias tengan hijos y tengan más hijos y niñas y niños, porque aparte de volverse viejos, hay un problema enorme sexual en China. De manera que muchos de los problemas que tenemos hoy en día de aborto, de homosexualismo, de mucho de este tipo que se deriva de ahí, surgen de decisiones, ¿verdad? De gente que no estaba pensando como Dios. Y este hombre le platica esto a Peña Nieto y Peña Nieto dice que no dijo nada, se quedó así como que, caray, yo no lo había visto de esa manera. Y le dice este hombre a Peña Nieto, usted necesita pensar no lo que va a suceder hoy, lo que está sucediendo hoy, sino lo que va a pasar en 50 años, señor presidente. Las decisiones que usted tome ahora van a repercutir en 50 años en este país. Y una decisión puede desencadenar un montón de cosas que usted ni siquiera se imagina, como en estos países. ¿Sabes que en el año 1850, 90, no me acuerdo, ¿sabes quién impulsó la educación en México? ¿Sabes quién la inició realmente? La iglesia evangélica, particularmente la iglesia metodista.
Ellos fueron los que comenzaron la educación en México. ¿Sabes quién comenzó? Si tú ves películas de, por ejemplo, de Cantinflas, de hecho lo decía ayer el pastor, que fueron hechas en los años 50 por ahí, más o menos, ¿sí? ¿Cuántos han visto Cantinflas? Arrepiéntanse todos los demás, por favor. Es que son buenísimas. Son buenísimas las películas. Bueno, en fin. Pero hay una película que se llama El Profe, y en la película del Profe solamente hay niños en la escuela, no había mujeres, no había escuelas mixtas. ¿Sabes quién introdujo la escuela mixta a México? Los metodistas, a finales de los 1800. No fue el Estado, no fue la Iglesia Católica, fueron los evangélicos. Y, ¿sabes? Presidentes de México como Madero y algunos otros decían: la gente más inteligente que tiene México son los evangélicos. Porque no solamente tienen una vida de rectitud, tienen valores y además educan a la gente. Es la gente más inteligente que tiene este país, decían ellos. Y entonces viene Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas dice: no, la educación tiene que estar en el poder del Estado y no sé qué tanto. Y la iglesia evangélica se cayó, no luchó por la educación. ¿Sí? Casi cada iglesia cristiana en ese entonces tenía una escuela. Y el país era otro completamente diferente. Pero cuando llega el Estado a través de estos presidentes, quitó el asunto de la educación y lo separó de cómo estaba formado. Y tenemos hoy en día un problema, ¿no? O sea, en los libros de texto que tenemos hoy en día vienen cosas perversas. Porque hace 100 años gente no levantó la voz, gente no tomó su papel en el propósito de Dios y no dijo nada y se cayó. ¿Sí me capta? O sea, se requiere valor, se requiere entender que yo estoy para servir a esta generación y no me puedo quedar con las manos en las bolsas o cruzados los brazos. Yo soy una voz para esta generación, soy una voz para esta ciudad, soy una voz para este país. Puede ser pequeña, puede no significar mucho tal vez para ti, pero es muy importante en tu escuela, en tu familia, en todos lados. O sea, en tu hogar, tú eres la voz del Señor, tú eres el representante de Dios, ¿sí me explico? Sí. Y no puedo callar, yo tengo que decir lo que Dios dice, porque yo estoy sirviendo a mi generación, al propósito de Dios. Eso me quedaron muy callados. Y David lo hizo. ¿Sabes que Marcos Witt tomó una decisión hace aproximadamente más de 30 años en el cerro aquí de Los Remedios? No estaba así chido, estaba feo, era puro. Lo único que había había una que otra casa así bonita y la iglesia que existe. ¿Cómo se llama? La iglesia de Los Remedios, ¿verdad? Ahí estaba Marcos en el balcón, ahora en el mirador, que antes era puro cerro. Ahí entre alacranes. Y dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a servir a mi generación a través de la música. Tú lo puedes oír contar su historia. Ahí se paró en el cerro. Dijo: Señor, no sé cómo, ¿verdad? Pues a ver qué sale, Señor, pero yo te voy a servir. Esa decisión hace más de 30 años ha tenido una repercusión en millones de personas hasta el día de hoy. Porque una persona de esta iglesia, la iglesia era de ese pilar para allá está la plataforma, si se ven allá hay una lunita, un escaloncito, ahí era la plataforma y Marcos ahí era un jovencito, ¿sí? Y ese chavo a los 20 y tantos, no sé, 20 años, no sé, decidió servir a su generación a través de los dones que Dios le había dado. Su decisión ha tenido una influencia enorme. Yo te pregunto, ¿has pensado en cómo tus decisiones van a afectar en 30 o 50 años? Mejor dices: no, hombre, yo no sé ni qué va a pasar en 3 días, menos en 30 años. Pero tienes que pensar, no en mañana, no en hoy, no en 3 días. Tienes que pensar que tus decisiones ahora, lo que tú defines ahora, va a afectar en 30 o 50 años a alguien, o a uno o a muchos. Eso incluye tu propia familia. Hola. O sea, que tú decidas servir al Señor, por ejemplo, asistir a la congregación una y otra vez,
va a tener un efecto, no solamente mañana o la semana que entra, va a afectar en los próximos 20, 30 años por lo que tú decidiste y escogiste hacer con esa decisión cada semana, cada día. Yo sé que no suena muy emocionante porque es responsabilidad, es chamba, pero así es el reino. Así es el reino. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 15. Es un pasaje que leímos anteriormente, hace un par de semanas, pero me brinqué esa parte. Capítulo 15 de 2 Corintios, no, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios 15, versículo 10. Antes del versículo 10, Pablo, como lo leímos hace un par de semanas, está hablando acerca de su llamado, de cómo Dios lo alcanzó, del evangelio y el mensaje que él recibió para creer en Cristo. Y en el 10, 15:10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué era Pablo lo que era ahora? Por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor que Dios nos da, ¿sí? El bien que Dios nos da que nosotros no merecemos, ¿ok? Dice, por ese favor, por esa gracia, yo soy lo que soy. ¿Qué era Pablo ahora? Un apóstol, un ministro, un agente de influencia en el mundo. Dice, ahí está en la pantalla, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, otra vez, y su gracia para conmigo no resultó vana. La otra versión dice, en vano o inútil. O sea, vean un momento, la gracia de Dios no produce gente inútil, o es en vano que alguien reciba la gracia. La gracia de Dios produce resultados, produce una vida. Dice, antes bien, esa gracia, dice, he trabajado mucho más que todos los otros apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué es lo que produjo mucho trabajo? Otra vez, la gracia. Fue lo que produjo una vida productiva en la vida de Pablo. Entonces, ¿qué hace la gracia cuando una persona la entiende bien y realmente la recibe? Lo hace una persona movida, productiva, trabajadora, responsable. ¿Hola? ¿Sí? Eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia no es la ausencia del trabajo, ¿sí? Todo lo contrario, la gracia nos da la fuerza, la energía y la habilidad para trabajar, pero en un nivel superior. Pablo superó a sus compañeros apóstoles, o sea, Pedro, Mateo, todos ellos. Pablo dice, yo lo superé, yo trabajé más que ellos. Eso hace la gracia, te energiza, te da la fuerza y la habilidad para trabajar, ¿sí? Qué padre, ¿no? O sea, la gracia no es simplemente, Jesús me perdonó todos mis pecados, aunque ahí empieza la obra de la gracia, pero la gracia sigue trabajando y sigue siendo dada al creyente. ¿Están conmigo? ¿Para qué? Para que trabajes más, para energizarte, para habilitarte para el propósito de Dios y para que sirvas a tu generación. ¿Cuántos quieren más gracia? O sea, más chamba, o sea, más responsabilidad. Ok, eso es lo que produce verdadera gracia en una vida. Sí. Y yo quiero más de la gracia de Dios. Cristóbal Colón dijo lo siguiente: nunca podrás cruzar el océano hasta que tengas el coraje de perder la vista de la orilla. Lo voy a repetir. Nunca podrás cruzar el océano, y él lo hizo, hasta que tengas el coraje, el valor de perder de vista la orilla. Es decir, hasta que esté listo a decir, eso lo dejo atrás. Eso se queda atrás. Y persigo el propósito y la voluntad de Dios hacia adelante.
¿Verdad que da un poquito de miedo? ¿A poco no? Decir, híjole, es que allá está mi orilla, allá está mi playa, allá está la parte cómoda de mi vida, la parte que ya conozco. Zarpar y cruzar el océano y tener el coraje para dejar atrás y perder la orilla, no es fácil. Pero si no lo hacemos, perderemos la oportunidad de servir a nuestra generación. Sí. Yo quiero pedir al Señor que nos dé el coraje, nos dé el valor a todos nosotros de cruzar el océano. Amén. Sí. Ten el coraje, por favor. Porque el coraje no se echa atrás por la opinión pública o de la familia, ni titubea cuando el mundo está indeciso, ¿sí? Cuando la voz de la razón y el sentido común tartamudean. El coraje lo que hace es que pronuncia un llamado claro de trompeta, por decirlo de esa manera, ¿sí? Cuando las voces despiadadas tratan de apagar el coraje, ¿sí? El coraje toma una determinación más fuerte de levantarse, ¿sí? Si alguien trata de oprimir el coraje, entonces tú lo multiplicas. Si alguien le lanza un ataque al coraje, a tu valor, se puede convertir en un río de vida. Si te obligan a retroceder, entonces puedes intensificar la velocidad de tu esperanza. Cuando el miedo te dice o trata de atenuar la luz, el coraje dice, levántate y resplandece. ¿Sí? Amén. A veces el coraje no ruge o no grita, pero es aquella voz silenciosa, ¿sí? Al final del día que dice, lo volveremos a intentar mañana. Si no funcionó hoy o ayer, lo voy a intentar mañana. Eso hace el coraje. Y se levanta y hace las cosas, que las cosas sucedan. Amén. Y termino con esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 34, por favor. Versículo 1. Dice la escritura, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Qué edad tenía este niño? 8 años. Wow. Dice el versículo 2, y este hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hay muchas cosas ahí adentro. Deja ponerte un contexto histórico, rápido. ¿Sabes cómo dice ahí? Que anduvo en los caminos de ¿quién? De su padre David, exactamente. ¿Sabes cuántos años vivió antes David, antes que Josías? Más de 400 años antes. Si te fijas en la influencia que David tuvo sobre generación tras generación, y Josías siendo un niño, las decisiones que David tomó hace más de 400 años atrás tuvieron un impacto y una influencia sobre un niño de 8 años. ¿Qué era? ¿Su bisabuelo? ¿Tatarabuelo? ¿Tatarabuelo? ¿Quién sabe? Pero lo que ese hombre decidió 400 años tuvo una influencia y un impacto que definió el cómo iba a vivir Josías desde niño, siendo un niño. Ahora, en el pasaje paralelo que es Segunda de Reyes, capítulo 22, no lo voy a leer, pero se menciona a la mamá de Josías. Como un niño de 8 años comienza a aceptar responsabilidad y a madurar. ¿Cómo sucede eso? O sea, no es común, ¿verdad que no? Que un niño de 8 años, ¿qué es lo que quiere hacer un niño de 8 años? Jugar, pasársela super padre y paletas y dulces de algodón y ¿qué le gusta? Ahora pues jueguitos, ¿verdad? Pero ¿cómo un niño de 8 años acepta responsabilidad de este tamaño?
por su mamá. La Biblia no menciona, bueno, su padre fue un hombre perverso. Eso es lo que se me hace muy interesante. El papá de Josías fue un hombre que hizo lo malo, muy malo, cosas muy malas delante de Dios. Fue un muy mal rey. Y Josías, su hijo, toma y acepta la responsabilidad a tan temprana edad, pero la influencia, lo que definió cómo él vivió y pensó y gobernó, fue porque su mamá tuvo todo que ver con el asunto. ¿Sí? Segunda de, así nada más para checar el nombre de la mamá, Segunda Reyes 22, dice que se llamaba Jedida, formó el pensamiento y el corazón de Josías. Sin ella, sin su influencia, sin entender que yo sirvo a mi generación y su generación era su hijo en este caso, Josías no hubiera sido el reformador que fue. Fue un gran reformador. Fíjate lo que pasa. Otra vez estamos en Segunda de Crónicas 34, versículo 3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, ¿cuántos años tenía? 8 más 8. 16 años, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. O sea, empezó a limpiar toda la idolatría cuando tenía 20 años. Entre los 16 y 20 años empezó a tumbar. Un jovencito. Porque una madre escogió servir a su generación, tomar su papel, aceptar responsabilidad y no permitió que su hijo se pervirtiera o se fuera por el lado equivocado o viviera fuera de los propósitos de Dios. ¡Wow! Y Josías, vivió con una aceptación de responsabilidad y de madurez impresionante. O sea, trajo reformas como muy pocos reyes. Luego, al final de este capítulo, dice que pocos reyes hubo como Josías, o como ninguno como él, aparte de David. Un jovencito. De hecho, murió a los 36 años aproximadamente. ¿Cuánto? ¿30 qué? 39 años aproximadamente, sí. ¿Cuántos tienen menos de 40 aquí? Pues imagínate. A tu edad ya había arreglado el mundo. Wow. Continúa y dice 4. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sido ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, los sacerdotes paganos, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Versículo 8. Y a los 18 años de su reinado, o sea, tenía 26, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Safía, a Manasés, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. O sea, no solamente limpió todo el mugrero, toda la idolatría, toda la contaminación, sino que además restauró la casa, el templo de Dios, restauró el culto a Dios, ¿sí? Llevó a cabo la Pascua. Había muchos años atrás que la Pascua no se había llevado a cabo. Un jovencito que adquirió y aceptó responsabilidad. Nadie se le impuso. Su mamá le influenció totalmente, pero el muchacho aceptó lo que de Dios venía, ¿sí? Y sirvió a su generación. Tomó su papel en medio de todo eso. ¿Cuántos quieren aceptar responsabilidad? No le voy a preguntar si está listo para madurar. Nadie está listo para madurar, pero sí podemos estar listos para dar pasos para aceptar algún grado, alguna medida de madurez, de responsabilidad. ¿Verdad que sí? Incluso nuestros hijos pequeños. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos conocen gente de 50 que parecen gente de 15 años?
¿Qué? No les gusta la responsabilidad, le dan vuelta a la responsabilidad. ¿Cuántos conocen gente así? Híjole, es una tragedia. Es una tragedia. Queremos ser gente que va a servir, que va a cambiar la nación. Y le tengo un respeto a esta gente que está metida en lo legislativo allá en la Ciudad de México. Porque a veces sin ningún apoyo, sin ninguna porra, están jugándose el pellejo. Ellos dicen, si no hacemos algo ahora en México en estos temas, dice, en algunas cuantas décadas los cristianos van a ser perseguidos en México. Dice, nos van a ver como los malos, porque todos están legislándolo para que todo lo malo se haga bueno. Entonces, todo lo bueno va a ser malo y nos van a perseguir por eso. A menos que nosotros tomemos nuestro papel en el ámbito que estemos. Es más, eso lo he escuchado ya antes, pero algo tenemos que hacer con eso. Dice, ustedes necesitan en las iglesias preparar gente, abogados. ¿Dónde está Ruth aquí? ¿Dónde está Ruth? Ok, ¿cuántos aquí son abogados? Uno. Ahí va César. Dice, ustedes necesitan formar abogados y gente para la política, para influenciar. Que pelee y que sepa lo que está haciendo y que sepa lo que está diciendo. Porque nos van a comer el mandado estos cuates. Y todo lo quieren legislar, todo lo quieren acomodar, todo lo quieren torcer a su antojo. Sí. El asunto es, por ejemplo, papás, mamás, vean un momento. ¿Tú estarás dispuesto a servir a tu generación para dar a tus hijos para que sirvan en una cosa así? Para que sean abogados, para que luchen, peleen, levanten la voz y nos representen a muchos de nosotros. Ay, no, mis hijos, para que me cuiden a mí, ¿verdad? Que me mantengan a mí, yo, todo lo que he hecho por ellos. ¿Entiendes? Eso no es. ¿Sí? Porque tenemos grandes desafíos en nuestro país, en esta ciudad. Pero empecemos con la generación que nos toca a nosotros servir dentro del propio hogar, dentro de esta propia congregación y dentro del propio ámbito en el que estamos. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Amén. Josías, extraordinario. Jesús, extraordinario. Aceptó responsabilidad. El hombre, la madurez en un hombre, Jesús, aceptando la responsabilidad por todos nosotros. No por uno, no por dos, por todos nosotros. Sí. Y no se rajó, no se cuarteó. Mira, Josías, por ser joven, cometió errores. Y eso lo llevó a la muerte prematura. 39 años, era muy joven. 39 es muy joven. ¿Verdad que sí, señoras y señores? Cometió errores y eso le costó la vida. Pero por eso uno aprende de los demás en cabeza ajena para no cometer los mismos errores. Pero el tipo maduró. El tipo caminó en responsabilidad enorme. ¿Sí? Se hará responsable por su baño, por su cama, por su closet, porque ahí empieza la responsabilidad, ahí empieza la madurez. Se hará responsable por sus trastes, por la mesa recogida, y sus risas nerviosas empiezan, la verdad. Se hará responsable por su escuela, por llegar temprano, por sus calificaciones. Porque ahí empieza, en la aceptación de eso. Así que, mire, no cometamos el error de rebajar a un niño y decir, no, él todavía no puede ser responsable. Porque ¿cuántos papás en nuestra cultura piensan así? No, este niño todavía no puede ser responsable. Ay, es un niño, déjalo, préstale el teléfono, ay, préstale el iPad, préstale el aparato, ponle la película, él no puede ser responsable. No, eso no es lo que está en la Biblia, ¿verdad que no? O sea, un niño puede aceptar responsabilidad desde pequeño
y va a madurar. No va a ser un nini o ese tipo de cosas. Va a ser gente productiva. Y cuando la gracia de Dios lo alcance, la gracia lo va a hacer productivo, no flojo. Lo va a hacer chambeador, no flojo. Amén. Y eso es lo que queremos que pase también con nosotros los adultos. Pero nosotros tenemos un papel muy, muy importante para servir a nuestra generación. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para esto? No, perdón, es una mala pregunta. Nadie está listo, pero ¿cuántos quieren aceptar responsabilidad? Muy bien. A lo mejor no es todo al principio, pero es una medida. ¿Sí? ¿Le puedo pedir un par de cosas para que se haga responsable? ¿Sí? Hágase responsable de llegar temprano a la reunión. Empiece ahí. Ay, pastor, pero es que es el domingo. ¿Quiere madurar? ¿O quiere ser un niño toda la vida, una niña toda la vida, aunque tenga 35, 40, 80? Hagas, sí captó esa, ¿verdad? Ya está. ¡Cling! Ya entró. ¡Cling! Ok. Hágase responsable de sus diezmos y ofrendas. Ya no hubo muchas risas, ¿verdad? Nadie se lo va a imponer, o sea, yo no le voy a exigir, o sea, lea la Biblia, pero yo no se lo voy a sacar a punta de chicotazos. No, uno acepta responsabilidad delante de Dios. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenga el coraje de dejar la orilla atrás, de dejar la forma en que ha pensado y ha actuado, como Cristóbal Colón lo hizo. Si quiere atravesar el océano, si quiere conquistar cosas, quiere lograr cosas y quiere ver cosas sucediendo en hijos o en el país o en la ciudad, en familia, deje la orilla atrás y atraviese el océano. Tenga el valor y el coraje para hacerlo. ¿Están conmigo? Amén. Yo tengo miedo con este asunto de grabar, les soy honesto, y porque por muchas razones, pero ahorita traigo más coraje y más valor que otra cosa. Sí, y estoy dejando la orilla atrás y quiero cruzar el océano, a ver qué hay del otro lado. Y creo que hay cosas muy buenas. Amén. O sea, piénselo, hay cosas muy buenas del otro lado. No permita que el temor lo paralice o le meta ideas equivocadas, porque probablemente su destino está justamente al otro lado de ese muro de miedo. Es probable que ahí esté su destino. ¿Sí? Entonces ya identificó sus miedos, su destino está detrás de ese muro. Métale una patada y brínquelo, ¿sí? Supérelo, porque el destino de Dios está ahí al otro lado. Dígale a su vecino, híjole, qué padre. Dígale a su vecino, voy a cruzar el océano.